El Imperio Romano, uno de los más poderosos de la historia, se extendió por Europa, África y Asia. ¿Cómo una civilización tan fuerte empezó a desmoronarse? Hoy exploramos las primeras grietas de su caída. Desde sus orígenes, Roma fue una sociedad que creció con la conquista. Su expansión trajo riqueza, pero también tensiones internas. ¿Podría la grandeza misma haber sembrado las semillas de su destrucción? Las luchas internas por el poder marcaron una de las primeras señales de debilidad. Las constantes disputas entre emperadores y senadores debilitaron el gobierno central. La ambición personal superó el bienestar del imperio. Uno de los mayores problemas fue la crisis económica. El imperio dependía de sus conquistas para mantener su economía, pero a medida que las tierras nuevas escaseaban, también lo hicieron los recursos. El aumento de impuestos y la inflación provocaron que la población se empobreciera. Los ciudadanos comenzaron a perder confianza en sus líderes, preguntándose si los valores fundacionales de Roma seguían vivos. Otro factor clave fue la invasión de los pueblos bárbaros. Mientras Roma luchaba internamente, enemigos externos veían la oportunidad de atacar sus fronteras, debilitando aún más al imperio. La corrupción se extendió en todas las esferas del poder. Gobernantes ineficaces y decisiones equivocadas llevaron a un imperio que alguna vez fue un ejemplo de ley y orden, a un estado de descontrol. El ejército romano, antaño invencible, también comenzó a sufrir. La falta de lealtad y la contratación de mercenarios sin apego a Roma minaron su eficacia. ¿Cómo defenderse sin una fuerza militar cohesionada? El cambio de liderazgo era constante. En el siglo III, Roma vio decenas de emperadores subir al trono, muchos de ellos a través de asesinatos y traiciones. La estabilidad política se desmoronaba. El imperio se dividió en dos, Oriente y Occidente. Aunque la parte oriental sobrevivió por más tiempo, la fragmentación debilitó aún más a Roma, marcando el comienzo de su inevitable caída. La cultura y los valores romanos comenzaron a perderse. Las nuevas generaciones no sentían la misma lealtad hacia Roma. Las tradiciones que habían mantenido unido al imperio durante siglos se desvanecían lentamente. El cristianismo también tuvo un papel importante. La nueva fe, que promovía la paz y el amor al prójimo, chocaba con los valores militares de Roma. ¿Pudo esta transición espiritual debilitar la cohesión del imperio? Los primeros emperadores cristianos, como Constantino, intentaron integrar la fe en la estructura del imperio. Sin embargo, esta transformación también trajo divisiones religiosas que separaron a la población. Roma ya no era lo que había sido. A medida que el imperio se debilitaba, las provincias más alejadas comenzaron a actuar de manera independiente, viendo que el centro ya no podía protegerlas. En este primer vídeo, hemos explorado las causas profundas del debilitamiento de Roma. En el próximo, veremos cómo estas tensiones internas llevaron a grandes conquistas y crisis que sacudieron al imperio. ¿Qué eventos críticos marcaron el declive definitivo del poder romano? Ahora, nos adentraremos en los momentos clave que sellaron el destino de una de las civilizaciones más grandes de la historia. Roma estaba sumida en una tormenta de problemas, pero el imperio no caería sin presentar batalla. Las conquistas y batallas que definieron este periodo fueron claves para su subsistencia. ¿Cómo se enfrentó Roma a la crisis y a los desafíos que surgieron a lo largo de su imperio? La batalla de Adrianópolis en 378 después de Cristo fue uno de los momentos más dramáticos y oscuros para el imperio. En esta feroz batalla, los visigodos lograron derrotar al ejército romano, exponiendo la vulnerabilidad militar de Roma y marcando el principio de su inevitable declive. El emperador Valente cometió el error de subestimar el poder de los visigodos, creyendo que podría mantenerlos a raya con su ejército. La catastrófica derrota en Adrianópolis reveló la fragilidad del imperio y aceleró el proceso de desintegración, llevándolo más cerca de su colapso. A pesar de las derrotas, Roma seguía siendo una fuerza formidable. Durante el reinado de Teodosio, y el último emperador en gobernar ambos imperios, Roma recuperó parte de su antigua gloria. Pero estos esfuerzos resultaron ser temporales, ya que el declive del poder era irreversible. Con la muerte de Teodosio, el imperio se dividió de forma permanente entre Oriente y Occidente. Esta división, aunque estratégica en un principio, debilitó aún más a Roma, especialmente en Occidente, donde la resistencia a las invasiones se hacía cada vez más complicada. Las fronteras del imperio se convirtieron en terreno fértil para invasores. Entre ellos, los hunos liderados por Atila, quienes se alzaron como una de las amenazas más temidas.
Sus devastadoras incursiones en los territorios romanos trajeron caos y desestabilización al poder imperial. Atila, conocido como el azote de Dios, forjó una reputación temible con su brutalidad y dominio. Los romanos vivían en constante temor ante sus ataques. Sus incursiones no solo devastaron tierras romanas, sino que pusieron al imperio al borde del colapso, acelerando su inevitable fin. En 451 después de Cristo, la batalla de los Campos Cataláunicos fue uno de los últimos intentos de Roma por defender sus tierras. Una alianza entre romanos y visigodos logró detener el avance de Atila. Aunque esta victoria fue significativa, no cambió el curso de la historia para Roma. La victoria en los Campos Cataláunicos no fue suficiente para detener el declive. La constante presión en las fronteras, el agotamiento de los recursos y la incapacidad de sostener un ejército fuerte y unificado mermaban cada vez más la capacidad de resistencia del Imperio Romano. En 410 después de Cristo, los visigodos liderados por Alarico lograron lo impensable, saquearon Roma. Este evento fue un shock para todo el mundo antiguo. Roma, que había sido considerada invulnerable durante siglos, finalmente caía en manos de un ejército extranjero, anunciando su inminente colapso. Este saqueo no solo representó una derrota militar, sino también una herida simbólica. Roma, el corazón de un imperio que había gobernado el mundo conocido, fue vulnerada por completo. El saqueo de 410 después de Cristo fue un punto de no retorno en la historia de Roma y su inevitable decadencia. Mientras tanto, en Oriente, el imperio bizantino crecía en poder y se consolidaba bajo Constantinopla. Aunque la mitad occidental del imperio se desmoronaba, en Oriente se mantenía viva la herencia romana. ¿Podría el Imperio Oriental sobrevivir ante el colapso de Occidente? Roma continuaba luchando, pero las fracturas internas, la corrupción y la incapacidad para enfrentar las crecientes amenazas externas debilitaban su resistencia. El poder militar estaba en decadencia y los territorios comenzaban a caer uno tras otro ante los invasores bárbaros. La deposición de Rómulo Augustulo en 476 después de Cristo marcó el fin del Imperio Romano de Occidente. Aunque simbólico, este evento representó la culminación de siglos de declive. Roma ya no era el poder dominante del mundo, y su imperio finalmente se desmoronó en pedazos. Con la caída de su último emperador, el Imperio Romano de Occidente quedó reducido a simples recuerdos de grandeza. Las invasiones bárbaras y la incapacidad de mantener un gobierno unificado acabaron con el sueño imperial que una vez dominó Europa y el Mediterráneo. ¿Qué sucedió tras el colapso de Roma? ¿Cómo su caída moldeó el mundo que conocemos hoy? En el próximo vídeo, exploraremos el legado del imperio y su impacto en la historia moderna. No te lo pierdas. Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó, su legado perduró durante siglos. La arquitectura, el derecho, la lengua latina y el cristianismo se extendieron por toda Europa, moldeando profundamente la civilización occidental tal como la conocemos hoy. El latín, la lengua oficial del imperio, evolucionó en las lenguas romances que hoy en día hablamos: español, francés, italiano, portugués y rumano. Aunque Roma se desmoronó, su influencia en la forma en que nos comunicamos sigue viva en cada palabra. El sistema legal romano también sobrevivió. El concepto de leyes para todos y los fundamentos del derecho civil se basan en las normativas que establecieron los romanos. Incluso en la actualidad, muchas naciones utilizan principios romanos en sus códigos legales. Roma fue pionera en la construcción de carreteras y acueductos, sentando las bases de la infraestructura moderna. Muchos de sus caminos aún se usan hoy en día, y sus avances en ingeniería siguen siendo referencia para arquitectos e ingenieros actuales. El cristianismo, que inicialmente fue perseguido por los romanos, terminó convirtiéndose en la religión oficial del imperio bajo el emperador Constantino. Esto no solo cambió el curso de la religión mundial, sino que también consolidó el poder del Vaticano en Europa. El imperio bizantino, heredero de la parte oriental de Roma, continuó llevando la llama romana durante siglos más. Constantinopla se convirtió en un centro cultural y político clave, influenciando Europa y el Medio Oriente durante la Edad Media. El legado militar romano también dejó huella. Sus formaciones, estrategias y disciplina militar fueron estudiadas y adaptadas por generaciones de ejércitos a lo largo de la historia, desde la Edad Media hasta las guerras modernas. En cuanto a la arquitectura, monumentos como el Coliseo, el Panteón y el Foro Romano siguen siendo maravillas admiradas hoy. Estos vestigios nos recuerdan el esplendor de una civilización que, aunque desaparecida, dejó un impacto indeleble en el mundo moderno. El calendario gregoriano que utilizamos hoy es una evolución del calendario juliano, establecido por Julio César.
Aunque los romanos lo diseñaron hace siglos, su influencia sobre cómo organizamos el tiempo sigue vigente en la vida cotidiana de millones de personas. El Imperio Romano también influyó en el concepto de gobierno. Las ideas sobre la república, el Senado y la participación ciudadana fueron adoptadas por muchas democracias modernas, incluidas potencias como Estados Unidos y Europa Occidental. Roma también fue precursora en el entretenimiento público. El Coliseo y sus gladiadores inspiraron las modernas arenas deportivas. Hoy en día, eventos deportivos multitudinarios, como los Juegos Olímpicos, reflejan esa misma pasión por el espectáculo masivo. No todo el legado fue positivo. La esclavitud y las desigualdades sociales que marcaron el Imperio Romano sentaron precedentes oscuros en la historia. Estos aspectos también forman parte de la influencia romana, dejando cicatrices profundas en la humanidad. La caída del Imperio de Occidente marcó el inicio de la Edad Media, pero los vestigios romanos continuaron definiendo culturas, costumbres y sociedades. ¿Podría haberse evitado su colapso o era inevitable después de siglos de expansión y conquista? Si bien Roma cayó, su impacto global sigue vigente. Los ideales de la civilización romana aún persisten en nuestras leyes, ciudades y cultura. Somos herederos de su legado, y en cada rincón de Europa, su huella está presente, transformando generaciones. El Imperio Romano puede haberse desmoronado, pero su espíritu vive en la forma en que vivimos, gobernamos y entendemos el mundo. Su grandeza y sus errores nos recuerdan el poder y la fragilidad de cualquier civilización, por más gloriosa que sea. Roma no fue construida en un día, pero su legado ha perdurado siglos. Si quieres seguir aprendiendo sobre la historia y su impacto, suscríbete, comparte este vídeo y ayúdanos a difundir el conocimiento. Juntos, podemos mantener viva la historia de Roma y su influencia.